Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy con ustedes vamos a trabajar en el libro de razonamiento matemático, problemas sobre relaciones de parentesco y relaciones familiares. Bien, para resolver este tipo de problemas, en primer lugar, hay que hacer siempre un esquema que nos permita entender y trabajarlo de forma sencilla, ¿no? Entonces, eso lo vamos a diseñar ahora, el día de hoy vamos a diseñar ese esquema para que ustedes puedan comprender. Y este trabajo lo vamos a hacer durante el día de hoy, lunes, y el día miércoles, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar tanto la página 80 como la página 81. Así que les pido mucha atención para que entiendan cómo se trabaja estos problemas, ¿ah? A estar atentos. Bien, en primer lugar, siempre cuando uno resuelve este tipo de problemas, hay que leer convenientemente el problema. Los problemas no son muy extensos, como tú ves, son problemas sencillos, son problemas de 2 líneas a lo mucho. Por ejemplo, dice en el problema número 1, ¿qué relación tengo con la hija de la esposa de mi papá? ¿Qué relación tengo con la hija de la esposa de mi papá? Bien, cuando tú quieras resolver estos problemas, siempre empiezas con esta persona. Observa, siempre empiezas diciendo yo. Esa es la clave. Siempre empezamos diciendo yo. Y ahí está el inicio del problema. Y cuando tú quieras resolver este tipo de problemas, por lo general, niños, niñas, ¿ah? Siempre hay que leer desde el final. Desde el final. A ver, estamos en la página 80, página 80 del libro de razonamiento matemático. ¿De acuerdo? Página 80. Bien, ¿listo? Todos, por favor, para que puedan comprender la idea. Página 80. Bien, entonces continuamos. Siempre empieza diciendo yo. Y cuando tú vas a resolver estos problemas, siempre se empieza desde el final, desde la parte final. Observa, miren cómo vamos a trabajar. ¿Ah? Empieza desde la última parte. ¿Qué dice en la última parte? Mi papá, ¿no? Ah, mi papá. Pero mi papá, por ejemplo, por lo general siempre va a tener mucho más edad que yo. Entonces, cuando voy a colocar a mi papá en el problema, tú lo colocas arriba donde dice yo. Ahí vamos a colocar a mi papá. Ahí estará el papá. ¿Por qué? Porque el papá arriba, ¿por qué? Porque tiene, por lógica, más edad que yo. Entonces, hacia arriba colocamos siempre los que tienen mayor edad o los que son mayores. Entonces, ahí hemos relacionado yo, y como dice en la última parte de mi papá, ahí está, hemos relacionado yo y mi papá. Ahí está. Ahí está la relación, la primera relación que yo puedo comenzar a ordenar. Mi papá. Bien, pero si tú observas, ¿qué dice antes de mi papá? Observa bien, ¿qué dice antes? Dice la esposa. ¿La esposa de quién? La esposa de mi papá. La esposa de mi papá, ¿quién va a ser entonces? La esposa de mi papá va a ser mi mamá, pues, ¿no? Ah, la esposa de mi papá va a ser mi mamá. Y van a ser mayores que yo. Mi Entonces hija. mi mamá vendría a ser la esposa de mi papá. Muy bien, ahí está mi mamá. ¿Se dan cuenta? Está a la misma altura, está a la misma altura que mi papá. ¿Por qué? Porque ellos dos, ¿cómo son? Ellos dos son esposos. Ah, entonces ellos dos son esposos. Entonces ahí colocamos la relación entre ellos, que son esposos. ¿Se dan cuenta? Entonces la esposa de mi papá viene a ser mi mamá. Y luego dice, a continuación, dice, ¿qué relación tengo con la hija? Mira, antes de la esposa, ¿quién aparece? Ah, profesor, ahí aparece la hija de la esposa. Ah, o sea que la esposa, que es mi mamá, ella tiene una hija. Ah, ella vendría a ser la hija. ¿Se dan cuenta? Y como tú ves,
está a la misma altura de donde estoy yo. Ahí está la hija. Ah, profesor, la hija está a la misma altura donde estoy yo. Pero la pregunta es, ¿y qué parentesco tiene o qué parentesco tengo yo con la hija de la esposa de mi papá? ¿Qué parentesco vendría a ser conmigo? ¿Qué vendría a ser ella para Mi mí? hermanastra. No, no hermanastra, en este caso no va con Mi hermanastra. hermana. Claro, Hermana. claro. No es hermana, pero sería hermanastra, ya que sería su segunda su hermana. Bueno, en el Pero de problema, otra mami. en De el otra problema madre. no te dice que sea de Es otro. cierto, ¿no? En el problema no te dice que sea. No dice que, Por ejemplo, en mi no dice que caso. se haya vuelto a casar, ¿no? Ah, tampoco no dice, ¿sí? Demasiadas películas. Demasiada novela. Bien, entonces, no te Sí, dice cierto. nada de ello, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la hija? Entonces, la hija vendría a ser mi hermana, ¿no? Ella sería mi hermana. Entonces, ahí tenemos la respuesta a la primera situación. Ella vendría a ser mi hermana. ¿Se das cuenta? Claro, porque tanto papá y mamá pueden tener dos hijos, ¿no? Ahora, si te dicen hijo único, ahí tendríamos que ver más detalles en el problema, pero como no te los indica, ah, es mi hermana. Perfecto. A ver, vamos trabajando ahí. ¿Hasta ahí comprendieron? ¿Viste Sí, cómo profe. fuimos ordenando desde el final? ¿Ah? Desde el final. Lo primero que ordené fue mi papá, después a la esposa de mi papá, que en este caso era mi mamá. Mi mamá vendría a ser la esposa. ¿Te das cuenta? Y lo último que ordené fue a la hija de la esposa de mi papá, pero la hija de la esposa de mi papá, ¿qué podría ser? Podría ser mi hermana. Es mi hermana, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese orden fuimos ordenando. Y antes de colocar a las personas, en este caso a mi papá, siempre empiezo diciendo yo. Yo empiezo. Ajá. Siempre en todos estos problemas, para empezar, dices yo. Muy bien, ahí tienen el esquema. Vayan trabajando, niños, niñas, para irnos en un instante al problema número 2. Bien, vamos terminando ahí. Ah, se borró. ¡Wow! Ay, voy a tener que hacerlo rapidito. No, lo que pasa es que se ha movido con el mouse, se ha movido todo. A ver, empezamos siempre diciendo yo. Yo aparezco ahí, luego... Profesor, y ni he terminado. No te preocupes, lo voy a volver a hacer. Sino que estoy revisando la asistencia y se ha movido. Ahí viene mi papá, siempre empezando desde el final. Luego la esposa de mi papá, que vendría a ser mi mamá. Ajá. Y luego la hija de la esposa, la hija en este caso, ¿quién vendría a ser? Como está a la misma altura donde estoy yo, la hija vendría a ser mi hermana, ¿no? La hija vendría a ser mi hermana. Bien, ahí estoy yo. Según la lectura, viene desde el final mi papá, luego la esposa de mi papá, que es mi mamá, y la hija de la esposa vendría a ser mi hermana. Muy bien. Ahí están, niños, el orden. Profe, terminé el ejercicio 2. Muy bien, ahora vamos a resolverlo Ahora vamos a Terminé el resolverlo, ¿eh? ejercicio 2, terminé el ejercicio 2. Perfecto. Yo también, teacher. Muy bien, ahora lo vamos a plantear y vamos a verificar si es correcto lo que hemos trabajado, nada más. ¿De acuerdo? Entonces ahí la respuesta es mi hermana.
Muy bien. Ahora nos vamos al ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Entonces, la relación que tiene esta última persona conmigo, ella vendría a ser mi hermana. Bien. Vamos al problema número 2. ¿Listos? Vale, vamos al problema número 2. Bien, dice, ¿cuál es el parentesco que tengo con el papá de mi mamá? ¿Qué parentesco tengo con el papá de mi mamá? Y siempre esos problemas tú empiezas diciendo yo en primer lugar, ¿ah? Siempre empiezas diciendo yo. Esa es la clave para poder empezar los problemas. Yo, ahí aparezco yo. Y cuando vayas a interpretar todo ello, siempre empiezas desde el final en la lectura. ¿Quién aparece al final? Al final aparece mi mamá. Entonces ordenamos. Ahí estaría mi mamá. Y como tú ves, está un poco más arriba donde estoy yo. Ahí está mi mamá. Bien. Profe, lo siento por detener su clase, pero ¿qué página es? Página 80. Página 80. Bien. Y antes de mi mamá, ¿quién aparece? A ver, ¿quién aparece antes de mi mamá? El papá. El papá de mi mamá. O sea que el papá tiene que estar un poquito más arriba. Acá estaría el papá de mi mamá, que vendría a ser ¿quién? El abuelo. Ah, el papá de mi mamá vendría a ser el abuelo. Y la pregunta es, ¿qué parentesco tengo yo con el abuelo? Ah, bueno, en pocas palabras, el parentesco es que esta última persona, el papá de mi mamá, vendría a ser el abuelo. Porque ahí sigue el orden y siempre los mayores van a ir arriba, como tú ves ahí, ¿no? Entonces, el parentesco que tengo yo con el papá de mi mamá vendría a ser ¿quién? Vendría a ser el abuelo. Ese es el parentesco que tengo yo con esta persona. Es mi abuelo. Muy bien. Vamos trabajando ahí, niños y niñas. Es mi abuelo. Vamos trabajando. Profe, ya terminé el ejercicio 3. Perfecto. Yo ya terminé el ejercicio 4, profe. Muy bien. Me Estoy parece muy rápido. bien si están trabajando convenientemente esta parte, ¿ah? Muy bien. Nos vamos. Profe, ya lo hice. Profe, ¿quién es Joao Seclen? ¿Cómo? Joao Seclen. No te entiendo. Joao Seclen. Ah, es de quinto de primaria. De repente se ha quedado conectado desde la clase anterior, porque he tenido clase hace un instante con ellos. Se ha quedado conectado y lo ha dejado ahí, ¿no? Se ha vuelto a conectar de inmediato. Ya después se dará cuenta, ¿no? Ya podrá ordenar, salir, ¿no? El día de hoy es la página 80 y el día miércoles la página 81. ¿Ah? ¿Sí? Si está un poquito mal, no hay problema, puede salir de la clase para que se mejore, ¿no, Laura? ¿No? Entonces descansa un poquito, ¿no? Porque estar tanto tiempo en el monitor también cansa, ¿no? Y ahí puedes observar el video cuando esté más cosita y puedes entrar a la clase nuevamente, puedes revisar. ¿Ya? Vamos al problema número 3. Yo voy a resolver algunos problemas de esta página, no todos los problemas, algunos nada más. Y los que no resuelva esta página van a estar de tarea en la plataforma a partir del día miércoles. Vamos al problema número 3. Dice, ¿qué relación familiar tengo con la hermana de mi papá? Bueno, siempre esos problemas, como te dije, empieza diciendo yo. Yo. Ahí está. Yo. Y ahora, ¿cómo interpreto? Siempre lees desde el final. ¿Quién aparece al final? Mi papá. Entonces, ahí ordenamos de inmediato a mi papá. Es mi tía. A ver, vamos a descubrir si es su tía. ¿Ah? Entonces, ahí aparece mi papá.
Muy bien, como tú ves, está arriba donde estoy yo. ¿Sí? Porque tiene mayor edad, viene a ser mayor que yo. Ya está mi papá identificado. Ahora viene la hermana de mi papá. Bueno, la hermana de mi papá tiene que estar a la misma altura de mi papá. Ahí está la hermana, que como bien dice, ella vendría a ser ¿qué? Ella vendría a ser mi tía, ¿no? La hermana de mi papá tendría que ser mi tía. Muy bien. Entonces, ahí ordenamos a las 3 personas que aparecen en este problema. Estoy yo, para empezar, luego aparece mi papá y luego aparece la hermana de mi papá. Y como tú ves, la hermana de mi papá está a la misma altura que él. ¿De acuerdo? Y la pregunta era, ¿qué parentesco tengo yo con la hermana de mi papá? Bueno, la hermana de mi papá, ¿qué vendría a ser? Mi tía, ¿no? Entonces, el parentesco que tengo yo con ella es mi tía. Muy bien. Listo. Ahí estamos haciendo nuestro esquema que nos ayuda a interpretar estos problemas, ¿no? Ella vendría a ser mi tía. Bien. El número 4 va a ser de tarea para ustedes, ¿ah? El 4 es de tarea. Si ya lo van avanzando, Yo enhorabuena. la hice, profe. Perfecto. Cuando ya vayas a la plataforma, a partir del día miércoles, porque tenemos que avanzar todavía a la página 81. Yo no entendí casi nada de la 4, profesor. No entendí casi nada porque le da mucha vuelta. O sea, ¿cuál es el a ver, parentesco que tengo con la mamá eso del no lo... papá de mi primo hermano? Claro. Pero el esquema es súper sencillo. Ahí intervienen básicamente 5 personas, ¿no? Sí, Y profesor, siempre, todo lo mira, que... a ver, yo te voy a dar un consejo. Tú siempre empiezas diciendo yo. A partir de ahí vas ordenando. Si tú empiezas diciendo yo, ¿quién aparece? Empiezas desde el final, mi primo hermano. Y si yo estoy yo, mi primo hermano estará a la misma altura donde estoy yo. Ahí tú empiezas el problema. Estás observando, ¿no? Tú empiezas el problema de esa manera. Si estoy yo, acá está, a mi misma altura van a estar mis primos. ¿Te das cuenta? Y luego dice, el papá de mi primo hermano, el papá de él tiene que estar un poquito más arriba. Más arriba estará el papá de mi primo hermano. Ahí. Luego, la mamá del papá. La mamá del papá tendría que estar un poquito más arriba. Acá estaría la mamá del papá. ¿Estás mirando? La mamá del papá. Y la pregunta es, ¿cuál es el parentesco que yo tengo con la mamá del papá? Ahí es donde tú ordenas la información. ¿Te das cuenta? O sea, eso es tu trabajo, eso es lo que tienen que leer. Por eso cuando ustedes leen... ¿Y que usted es primo hermano? El primo hermano es el hijo, por ejemplo. Papá. Por ejemplo, mi papá se llama Alfredo. Mi papá tiene un hermano que se llama Mario. El hijo de Mario viene a ser mi primo hermano. ¿Te das cuenta? Porque es el hijo de mi tío directo, ¿no? En primer grado. Ese vendría a ser mi primo hermano. ¿Te das cuenta? Los hijos de mis tíos son mis primos hermanos. Bien. Entonces, ahora nos vamos al problema número 5. Problema número 5. Dice, ¿qué parentesco tengo con el esposo de la mamá de mi primo hermano? ¿Se dan cuenta? Entonces, para resolver esa situación, empiezas con qué persona. A ver, ¿con quién empiezan para armar toda la... Yo. Lo primero que debes colocar es yo. Eso es lo primero que se coloca. ¿Te das cuenta? Para tú poder hacer bien la relación, primero dices yo. Ahí está. Y cuando vas a relacionar en la lectura, siempre empiezas desde el final. Empiezas desde el final, en este caso. ¿Quién aparece ahí? Al final. Mi primo hermano. Para que sea mi primo hermano, mi primo tiene que estar a la misma altura donde estoy yo, pues, porque en lo general mis primos son casi de la misma edad, pues no vamos a hacer el supuesto, ¿no? Acá estará mi primo hermano. Para que sea primo hermano tiene que ser hijo de mi tío, pues. Mi
tío de forma de parentesco directo, ¿no? En primer grado. Ah, acá estoy yo y mi primo hermano está a la misma altura. Como tú ves ahí. Ahí está mi primo hermano. ¿Se dan cuenta? Bien, ahí está mi primo hermano. A ver, luego dice, sigamos leyendo el problema, dice, la mamá de mi primo hermano. Ah, la mamá tiene que estar un poquito más arriba. Ojo, pero es la mamá de mi primo hermano. Ah, entonces la mamá de mi primo hermano estará arriba de mi primo. Ahí está la mamá de mi primo hermano. ¿Y quién vendría a ser la mamá de mi primo hermano? Bueno, la mamá de mi primo hermano. ¿Cómo? ¿La madrina? No, mi tía. ¿Cómo va a ser mi madrina? Mi madrina puede ser otra persona. No necesariamente es un pariente, ¿no? La mamá, la mamá, ¿quién vendría a ser? La tía. La tía, pues, obviamente. La mamá de mi primo hermano viene a ser mi tía, pues ella vendría a ser mi tía. ¿Te das cuenta? Porque si él es mi primo hermano, yo, y él es mi primo hermano, entonces la mamá de mi primo hermano vendría a ser mi tía. ¿Te das cuenta? O sea, ahí ya lo vas analizando. Ella vendría a ser ¿quién? Ella vendría a ser mi tía. ¿Te das cuenta? Ahí está. Claro, porque es la mamá de mi primo, ¿no? Mi tía. Pero después, ¿quién viene? Sigamos leyendo. ¿Quién viene a continuación? Mira, sigamos retrocediendo. Dice, el esposo de la mamá. O sea, la mamá tiene un esposo. Ah, ahí está el esposo. El esposo de la mamá de mi primo. Y el esposo de la mamá de mi primo, ¿quién tendría que ser? El esposo, que es el tío. Ah, ¿qué vendría a ser conmigo? ¿El tío? Vendría a Mi ser tío. el tío, muy Mi tío. bien. Obviamente, pues, si la mamá es mi tía, su esposo, ¿qué vendría a ser? Su esposo vendría a ser mi tío, pues, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Y si eres como yo tengo mi tía, ella tiene a su esposo. Claro. ¿Y al esposo cómo le dices de tu tía? Tío. Ah, ahí está, pues. Al esposo tú le dices tío. Ah, entonces, ¿qué parentesco yo tengo con el esposo? Ah, él es mi tío. ¿Se dan cuenta? ¿Captaron la idea? Profesor, ¿y si la tía no se casó con el esposo, qué vendría a ser? Si la tía no se casó con el esposo. Nada. No vendría a ser nada. Ah, pero No. hay que tener cuidado con a veces con las relaciones de ese tipo, ¿no? Familiares, para expresarlas de forma conveniente, ¿no? Por lo general pueden ser, si no son esposos, pueden ser convivientes también. ¿Se dan cuenta? Profe, yo tengo de mi tía, No son teacher, a esposos. veces al esposo de mi tía le digo señor A ver, Aníbal, te le digo explico, señor, te ¿por qué? explico, te explico para que tú entiendas. Al esposo, de repente no están casados, pero viven juntos, se le llama conviviente. O de repente, están divorciados y ya no hay la parte directa, ¿no? De repente el esposo no es de forma pariente directo, ¿no? Entonces, a veces por afinidad, uno le sigue diciendo tío, ¿no? A pesar de que ya no están casados. Teacher, O sea, depende de muchos factores dentro de cada familia, ¿no? Entonces hay que saber manejarlo en la forma de expresión, ¿no? Pero por lo general, teacher, cuando la mamá y el esposo tienen un hijo y ese hijo es mi primo, yo a las dos personas adultas le llamo tío, tía o tío, ¿no? Por lo general siempre así. Ahora, ya lo otro ya son detalles específicos, ¿no? O sea, ya ahí entramos a cosas muy específicas que de repente en este tipo de problemas no se dan, ¿no? O no se tratan de explicar, ¿no? Por eso es que cada situación es totalmente diferente, ¿no? Y en cada familia la relación también familiar o de parentesco también es distinta, ¿no? Y no voy a entrar en esos detalles tampoco, ¿no? Porque creo que en la clase no es conveniente hablar de este tipo de detalles. Pero sí suele haber, ¿no? Entonces, para una forma sencilla de explicarlo, entonces lo hemos trabajado de esta manera. ¿Han comprendido? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Vamos al siguiente.
al siguiente problema, ¿no? Al número 6. Vamos a resolver el número 6. El número 6 dice, ¿qué relación tiene conmigo el papá del hermano de mi único tío? ¿Qué relación familiar ¿El tiene abuelo? conmigo? Vamos a ver, no hay que adivinar, vamos a ver. ¿Qué relación tiene conmigo el papá del hermano de mi único tío? Vamos a ver, ¿qué? Si sale el abuelo, enhorabuena. Vamos a ver, ¿cómo se empiezan esos problemas diciendo, en primer lugar, qué? ¿Quién aparece primero? Aparezco yo. O sea, yo es lo primero que tengo que escribir ahí. A partir de ahí comienzas a formar la relación familiar. ¿De acuerdo? A partir del yo. Entonces, ahí estoy yo. ¿Y quién aparece al final en la lectura? Mi único tío. Ah, para que yo tenga un tío, tiene que ser hermano de mi papá o hermano de mi mamá. Pero yo no sé, pues, cuál de los dos será. Bueno, pero yo sé que es mi único tío. Acá está mi tío. Ahí está mi único tío. Ahí está. ¿Se dan cuenta? No está arriba mío, porque arriba mío tendría que estar mi mamá o mi papá. Pero mi tío está a la misma altura de mis padres, como tú ves ahí. Y luego dice el hermano de mi único tío. ¿Quién vendría a ser el hermano de mi único tío? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué vendría a ser el hermano de mi único tío? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Quién sería el hermano de mi único tío? Mi papá, Mi tío. Ah, Papá. a ver, el hermano de mi único tío. Mi Ah, papá. Mi mi papá. papá, pues. mi Claro, papá. porque si me está hablando que es mi único tío, no va a ser otro tío más, pues, ¿no? Él es mi único tío. Entonces, el hermano de mi único tío vendría a ser mi papá. Ahí está la relación familiar, ¿se dan cuenta? Entonces, mi papá tiene un solo hermano. Profesor, ¿y cuánto podría ser bisabuelo? ¿Cuándo podría ser el bisabuelo? El bisabuelo viene a ser el abuelo de mi papá. Esa persona vendría a ser mi bisabuelo. El abuelo de mi papá. ¿Se dan cuenta? Ahí sería el bisabuelo. Entonces, el hermano de mi único tío viene a ser mi papá. Ahí estoy formando ya la relación familiar. ¿Se dan cuenta? Estos dos son hermanos, como tú ves ahí, ¿no? El hermano de mi único tío. Pero después aparece ¿quién? A ver, sigamos leyendo. A ver, ¿quién aparece? Aparece el papá del hermano de mi único tío. El papá del hermano de mi único tío. Y el papá del hermano de mi único Es el tío. abuelo. Muy bien. Tiene que ser el abuelo. Porque El abuelo, teacher. el abuelo, ¿cuántos hijos tuvo? 2. Dos hijos. Uno de esos hijos, ¿quién fue? Mi El papá. papá y el tío. Y Mi el papá otro y hijo. mi tío. Muy bien. El abuelo. Yo, teacher, que sí era el abuelo. Tenías razón. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y este abuelo tuvo 2 hijos. Uno de esos hijos fue mi papá y el otro hijo fue mi tío. Y este tío es mi único tío. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué relación tiene conmigo? El papá vendría a ser mi abuelo. El abuelo. En la número 6 es mi abuelo. Muy bien. Ahí está el esquema. Es mi abuelo. Ahora nos vamos, niños, niñas, para terminar la clase con el siguiente problema de la página 80. Nos vamos con el problema número 7 y con el problema número 7 terminamos la clase por el día de hoy y la retomamos el día miércoles en la página 81. Entonces, ¿qué me dice la número 7? Dice, ¿qué relación tengo con el hermano, de la hija, de la hermana, de mi mamá? Es bien complicado, parece un trabalengua, ¿no? Para resolver esa situación, ¿con quién empieza diciendo? Empiezo yo. Ahí está. Yo. Esa es la base. Con ello empiezas. Luego, cuando quieras ya
ordenar la información, como te expliqué hace un instante, siempre empiezas desde el final. ¿Quién aparece al final? Teacher, ¿serían mis sobrinos? Vamos a ver. ¿Quién aparece al final? La mamá de mi hermano. No, ¿qué dice ahí? No. Mira, tú cuando mira lo que es remarcado, ¿tú crees que he empezado del comienzo? No, empiezo del final. ¿Quién viene al final? Lee lo que es subrayado. La mamá. La mamá. No es la mamá. Yo. Dice mi mamá. No dice la mamá. Mi mamá. Mi mamá. Entonces, ahí está. Mi mamá está arriba donde estoy yo. Ahí está mi mamá. ¿Se dan cuenta? Ah, ahí está. Tú tienes que leer siempre desde el final. Ahora, si sigo retrocediendo, ¿quién aparece a continuación? La hermana. La hermana de mi mamá. La hermana de mi mamá. ¿Y la hermana de mi mamá qué vendría a ser para mí? Mi tía. Mi tía. Muy bien. Tía. La hermana de mi mamá viene a ser mi tía. Hasta ahí todo está bonito, ¿se dan cuenta? Y te has dado cuenta que cuando yo estoy ordenando, siempre comienzo a ordenar desde el final. Desde el final se ordenan estos problemas. Si dice mi mamá primero, mi mamá está arriba donde estoy yo. Ahí está mi mamá. Y luego dice la hermana de mi mamá. La hermana de mi mamá está a la misma altura de mi mamá. Y esta persona vendría a ser mi tía. La hermana de mi mamá vendría a ser mi tía. Ahí está. Todo lo que estoy descubriendo. Y sigo leyendo en el problema. ¿Quién viene? ¿La hija de quién? La hija De la hermana. de la hermana. ¿Y la hija de la hermana dónde tiene que estar? Tiene que estar Abajo. a la misma altura. Abajo, pues. Muy bien. Ahí está la hija de la hermana. ¿Y qué vendría a ser la hija de la hermana de mi mamá? ¿Qué vendría a ser para mí la hija hasta ahora? Mi prima. Hasta ahora ella viene a ser mi prima. Ella vendría a ser mi prima. ¿Se dan cuenta? La hija de la hermana. el primo. Entonces, pero si sigo retrocediendo, nos dice, El hermano de la hija, o sea, el hermano de sería la el hija. hijo. La hija tiene un hermano. La hija tiene un hermano. Pero este hermano tiene que ser el hijo de la tía, ¿sí o no? Esta hija Sí, tiene profesor. un hermano. Ahí está el hermano. O sea, sería mi primo. Y la pregunta es, ¿qué parentesco tengo yo con este hermano? ¿Él qué vendría a ser? Él vendría a ser mi primo. ¿Se dan cuenta? Esta última persona, que es de la cual me hablaban, como es hermano de la hija de mi tía, entonces mi tía tuvo dos hijos, una hija y su hermano, que vendría a ser para mí mi primo. ¿Se dan cuenta? Y ahí terminó el problema. Él es mi primo. Por eso es que cuando uno resuelve estos problemas, siempre tiene que resolverlo mediante un esquema que te ayude a resolver la situación. Y como tú ves, siempre se empieza desde el final. Se empieza la lectura desde el final. Lo primero que ordené, primero quien aparece soy yo. Y luego lees desde el final. Al final aparece mi mamá. Mi mamá va a un lugar arriba donde estoy yo. Y antes de mi mamá está la hermana de mi mamá. La hermana de mi mamá vendría a ser mi tía. ¿Te das cuenta? Y antes de la hermana de mi mamá aparece la hija de la hermana, o sea, la hija de mi tía. La hija de mi tía, que vendría a ser mi prima. Y antes de la hija de mi prima está el hermano de la hija. Esta hija tiene un hermano, y este hermano, ¿qué vendría a ser para mí? Él vendría a ser mi primo. ¿Se dan cuenta? Él vendría a ser mi primo. Dije, profesor, yo le dije que era el primo. Muy bien, ahí está. ¿Listo, niños, niñas? En casa vayan ya resolviendo la número 4 y también la número 8, que lo van a encontrar de tarea en la plataforma a partir del día miércoles. ¿Listo? Y el día miércoles seguimos practicando con la página 81. Bien, niños, niñas, que tengan un bonito día. Chao, profe, cuídese. Cuídense Profesor, mucho. profesor, cuídese. Cuídese. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, cuídense. Mucho, cuídese mucho. Chao, cuídense.
Nos vemos. Chao, profesor. Como Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos Chau, hasta mañana. profe. Hasta mañana. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Chao, cuídate. Esto ya parece una eternidad, Adiós. sin contar los 10 minutos que parecen 40. Uno, Contar los 40 que parecen 10. 4, Ya. 5, en 10 se caen, 6, 7, Es año nuevo. 9, 10. Feliz 2. No, no se acabó. Faltaban 2 segundos más. En 15, en 15. Listo. 11. Feliz 2 de noviembre. Chao a todos. Chao, Ya falta chao. poco. Cuídense. Nos vemos. 16. Bye. Cuadro Roblox.